Mirad, la discriminación directa, ¿eh? Ahí hay un trato. La palabra trato es fundamental. Es decir, la situación en la que se encuentra una persona que sea, que haya sido o que pudiera ser tratada. Aquí tiene que haber un trato en atención de su sexo, hombre o mujer, que suponga una situación menos favorable que otra, siempre que sea, ojo, en una situación comparable. Es decir, en la misma situación, pues a mí me van a tratar en atención a mi sexo de manera menos favorable que otra. ¿Vale? Cuidadito con eso. La clave es, por ejemplo, te despido por estar embarazada. Yo qué sé, ¿de acuerdo? O porque quieres quedarte embarazada. Por ejemplo, eso puede ser perfectamente eh, eh, el ejemplo clarísimo de discriminación directa. Yo digo que cada vez es menos frecuente, ¿vale? Esto es descarado, o sea, la discriminación directa por razón de sexo es una cosa que es descarada, que es aparente, que se ve perfectamente. No es como la que vamos a ver ahora, que es más difícil de cara a vuestro examen y también es más difícil para los juristas detectar. Entonces, aquí lo más importante eh, es que os quedéis con esa palabra. Para que haya discriminación directa, te tienen que tratar o te han tenido que tratar o te van a tratar en un futuro, tienen que ser, te tienen que tratar. La palabra trato es la palabra que tenéis que marcar con color especial. Eso os dice o lleva directamente a la pregunta seguro. Lógicamente, el trato en atención a tu sexo, porque estamos hablando de discriminación directa por razón de sexo. No estamos hablando de acoso sexual, ¿eh? Todavía no hemos entrado ahí. ¿Eh? Vale. Y la discriminación indirecta, aquí lo que te dice que es una situación en la que una disposición, un criterio o una práctica aparentemente neutro, esa es la palabra clave, esa es la palabra clave, es la discriminación sutil que dicen los juristas, ¿de acuerdo? Son normas aparentemente neutros, ¿m? Pero esa norma aparentemente neutro te va a causar eh, una disposición, esa disposición, ese criterio o esa práctica aparentemente neutro, te va a causar una desventaja. Pero ojo, no siempre puede ser que se pueda justificar objetivamente, es decir, que haya una finalidad legítima y unos medios necesarios y adecuados. Por ejemplo, el ejemplo más claro es la discriminación salarial. ¿eh? Eh, o, sea, o una valoración de horas extras para promocionar. En fin, esto es lo que te viene a decir esto. Esta pregunta, repito, ha caído este año en Valdemoro, el año pasado. En nosotros, en Baeza, también ha caído esta pregunta, en suboficiales. O sea, es una pregunta que os van a bombardear. Las palabras clave es, como digo, el trato de la discriminación directa. Para que la discriminación sea directa tiene que haber un trato, mientras que en la discriminación indirecta, si os dais cuenta, es una situación en la que te vas a encontrar porque al aplicarte cualquier cosa, una disposición criterio práctica, aparentemente neutra, esa es la palabra clave. Aparentemente, pues te van a causar una desventaja en lo que se refiere al sexo, ¿vale? Pero ojo, que ahí sí puede haber, esa disposición criterio o práctica puede estar justificarse, si se puede justificar objetivamente, en atención a una finalidad legítima y los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados, ¿vale? Ojito con ese artículo 6, que ya digo, vamos un poquito despacito, pero son artículos que tenéis que retener perfectamente y quedaros con esos matices, de verdad, porque es importantísimo. Y fijaros, el punto 3. Te dice en cualquier caso, es decir, siempre, 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 eso lo tenéis que marcar, señores, cuando te digan siempre, ¿qué va a ser siempre discriminatorio? La orden de discriminar. ¿eh? Es decir, si yo doy como superior una orden de discriminar de manera directa o indirecta por razón de sexo, eso siempre va a ser discriminatorio. ¿Vale? Siempre va a ser discriminatorio. Ojito con eso, que desgraciadamente pues hay indicadores que nos avisan, como por ejemplo un salario menor o que los empleos feminizados tienen menor consideración y remuneración. Ahí hay que tener muchísimo cuidado. Lógicamente, la ley responde a esa exigencia constitucional que tiene su fundamento, como he dicho anteriormente, en la misma democracia, es decir, en el artículo 14.
¿De acuerdo? Bueno, artículo 6, no lo perdáis de vista, porque lo vais a volver a ver repetido, seguro, alguno de vosotros, en los exámenes. Y lo mismo pasa con el artículo 7. El artículo 7 es fundamental. El artículo 7 habla del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. También esta pregunta cayó el año pasado y también ha caído en Valdemoro. Fijaros, el acoso sexual, ¿qué es? Es un comportamiento que puede ser verbal o físico, pero ojo, de naturaleza sexual. Es un comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual. ¿eh? Puede ser a los dos géneros, porque también te puede acosar a ti una mujer. Pero, por ejemplo, estás buenísima. O rozarte, vas a la fotocopiadora y te rozas con una mujer. Eso puede ser un comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual. Lógicamente, tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo, pues son vulneraciones del principio de igualdad, clara desigualdad en el ámbito laboral, ¿vale? Bueno, eh, repito, aquí hay un comportamiento verbal o físico, me da igual, los dos valen, pero aquí tiene que ser de naturaleza sexual. Para que sea acoso sexual, tiene que ser de naturaleza sexual. ¿Cuál es el propósito o cuál es el fin de eso? Pues fundamentalmente atentar contra la dignidad de la persona. El propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona y en particular, pues lo que estoy creando es un entorno intimidatorio, degradante o ofensivo. Es decir, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de esa persona. En particular, ojito, crear ese entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Ese es el acoso sexual. Ojito con eso, lo tenemos que diferenciar claramente de cada examen. También ha caído en Valdemoro este año, en este caso, el acoso por razón de sexo. El acoso por razón de sexo, digamos que es el comportamiento, pero aquí ya no es, aquí fijaros, te dice el comportamiento, pero realizado en función del sexo de una persona. Por ejemplo, no sabes hacer nada porque eres mujer. Yo no te estoy acosando sexualmente por la naturaleza sexual, pero por ser mujer. ¿eh? Aquí no hay intencionalidad sexual, es la diferencia clara de cada examen. Es decir, aquí lo que pasa que aquí lo que se te pretende es un acoso, un comportamiento relacionado en función del sexo de una persona, pero que aquí tiene el propósito o el efecto de que de atentar contra la dignidad, y de crear ese entorno degradante, intimidatorio y ofensivo. Es decir, y además de atentar, de atentar contra su dignidad, además crea ese entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. ¿Vale? Si os dais cuenta, aquí hay un I, que son lo que marca la diferencia, pero bueno, no nos metemos en eso porque la pregunta no va a ir orientada ahí, va a ir claramente orientada a, te van a decir el comportamiento, y la clave es, fijaos en el acoso sexual, como hablamos de un comportamiento verbal o físico, de naturaleza sexual, ¿vale? Ojito con eso. Y en el otro hablamos de un comportamiento en función del sexo de una persona. Eso es lo que te va a dar claramente eso. Entonces, en ambos casos, el propósito es el efecto de atentar contra la dignidad de una persona. Si te das cuenta, en el acoso sexual, en particular, crear un entorno, mientras que en el acoso por razón de sexo es y crear un entorno. Fijaros que hay un y. ¿Os dais cuenta de esa diferencia? Y en todo caso, nuevamente, en todo caso, vuelve a ser, igual que antes, en todo caso, la orden de discriminación será siempre discriminatoria, la orden de discriminar, directo o indirectamente, pues aquí en todo caso, tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo se van a considerar también discriminatorios, ¿vale? Digamos que el condicionamiento de un derecho, es decir, eh, o una expectativa de la aceptación de una situación que constituye decir, yo te digo, mira, yo si quieres ascender, tienes que permitir que yo cada vez que me roce contigo, que no te quejes, por ejemplo. Es decir, yo te condiciono el derecho que tienes, oye, te corresponde ascender, o te corresponde este plus, pues tal, pero a cambio ya sabes que yo cada vez que te toque, lo que sea, te tienes que aguantar. ¿Vale? Eso es, estoy condicionando un derecho que tú tienes como subordinado, ¿eh? O esa expectativa de derecho te estoy condicionando a que te dejes manusear por mí. Eso es un acto de discriminación también por razón de sexo, ¿vale?
Ojito con eso, nos quedamos, esa expectativa de derecho, ese condicionamiento de ese derecho, yo, pues lo condiciono a que tengas que aceptar pues cualquiera de esas dos situaciones, que tienes que tolerar que te acose sexualmente o que me ría de ti por ser mujer, por ser hombre y te acose por razón de sexo. Cualquiera, entonces, si yo hago eso, automáticamente es un acto de discriminación por razón de sexo, ¿vale? Porque tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo en todo caso se consideran discriminatorios. ¿Vale? Cuidadito con eso, ¿eh? Que ese condicionamiento es un acto de discriminación por razón de sexo. Artículo 6, artículo 7 no son fáciles, pero no es tan difícil, ¿vale? Fundamentalmente la clave es, como os he dicho, para diferenciar el acoso sexual o el acoso por razón de sexo es la intencionalidad sexual, ¿vale? Esa naturaleza sexual.